Nací en Venado Tuerto, en el sur de la provincia de Santa Fe, el 7 de octubre de 1925. En ese entonces, Venado Tuerto era un pueblo. Las calles no estaban pavimentadas y los coches, los autos empezaron a verse cuando yo tenía unos 7 u 8 años. Mi familia era una familia muy pequeña. La mamá, el papá y yo. Y se mantenía gracias a que mi papá, que era perito contador de una de las casas de ramos generales, terminó emancipándose y fundando una casa Ascuara. Era una casa en la que se vendían cosas de bazar, de juguetería, y un tiempo después, para mi felicidad, incorporó la librería. O sea que yo usaba los libros a piacere, lo que quería. Existía un clima de interés cultural entre los tres. Y los domingos a la noche se compraba La Nación y La Prensa. Y los tres en la cocina nos pasábamos los diarios y los informábamos de lo que sucedía. Ahí fue donde a mí me atrajo mucho la cuestión universitaria, porque veía con curiosidad y con interés el movimiento estudiantil, como se reflejaba en esos grandes diarios, en Buenos Aires y en Córdoba. Y recién empezaban en La Plata, recién empezaban. Así que la noche del domingo era una noche de lectura colectiva. En un momento dado se abrió el concurso para profesor de contabilidad. Se entrevistó en Santa Fe y él mandó una cantidad impresionante de carpetas y cosas, de manera que entró por un tubo. Y a partir de ese momento su actividad como comerciante era absolutamente accesoria. Vivía para la escuela y lo quería mucho. Mi primer grado lo hice en la escuela normal, pero en la familia supusieron que era demasiado débil la escuela normal y me pusieron en el colegio El Sagrado Corazón, donde hice mis mejores amigos, que eran igual que yo, protestadores, rebeldes, críticos de la religión, burlones de los curas, que eran profesores. Bueno, entonces yo llegué hasta sexto grado, terminé sexto grado con mi compañero, y se creó 2 años antes de lo que estoy contando más o menos, se creó el colegio secundario. Pero como no había suficiente infraestructura para tener un colegio secundario, se alquiló una gran casa que estaba cerca de la plaza. Esa fue una época bien adolescente. Jugábamos a los bolos, jugábamos al póker, jugábamos a todo lo que venía, al billar,
a todo lo que venía por delante. Y el lugar ideal para esa diversión era el club de los empleados de comercio, que quedaba a 1,5 cuadras de la escuela. De manera que cada vez que faltaba un profesor, íbamos todos al club, en general a jugar a los bolos. Cuando mi padre me preguntó qué quería estudiar, le dije que quiero estudiar ingeniería. Entonces me llevó a pasear al patio de la casa y hacíamos un trayecto de ida y de vuelta, y me explicaba que él prefería que yo estudiara medicina, porque él admiraba esa profesión, y si él hubiera podido estudiar algo, él había sido inmigrante a los 14 años, el primero de la familia, y después vinieron los hermanos. ¿De dónde vino, Juan? De España. De España. Y yo me fui a Córdoba con mi Victrola. ¿Sabes lo que es una Victrola? La vitrola. Victrola. Sí. Una caja así, con un plato para discos, claro, de pasta. Sí, sí. Fui con mi Victrola, fui con mi alcohol, y a poco de estar en Córdoba me regalaron un cachorrito de Doberman. Entonces resolví alquilar una casa con otros compañeros. Uno de ellos falleció, la esposa vive en Quita. ¿Gorbán? Quita. Luis Gorbán. Luis Gorbán. Luis Gorbán era muy compañero, muy amigo, y nos fuimos a vivir a una casa en la calle Chubut, 200 y pico, a la que llamamos la Comuna. La Comuna. Sí, y era realmente célebre, era muy visitada. Apenas llegué a Córdoba, ya llegué con la intención de participar en el movimiento estudiantil. Y apenas llegué, los de Franja Morada, que eran fuertes, me designaron representante o delegado de Cuarto Aire. Entonces yo siempre hablaba en público con los compañeros y empecé a militar mucho en el movimiento estudiantil. En un momento determinado me salí de la Franja Morada y creamos con un compañero Gañetén, mayor que yo, mayor en el sentido no solo de la edad, sino de su posición en la carrera. Fundamos una entidad que se llamó MUR, Movimiento de Unificación Reformista. Y con ese grupo participamos en las elecciones para el Centro de Estudiantes de Medellín.
me designaron secretario de la Federación Universitaria de Córdoba. Y ese fue uno de los momentos, de los primeros momentos en que pasé por la cárcel. Yo tenía que venir a una reunión aquí en Buenos Aires con la Federación Universitaria Argentina como delegado de la FUC. El presidente en ese momento era Bachler. Y sospechosamente me metieron preso 24 horas, de manera que no pude llegar a la reunión. Esa fue la primera vez. Así transcurrió la cosa. Yo cursé las materias muy contento, lapso breve, era fácil aprobar materias. Y a los 4 años de llegar a Córdoba, me recibí. Ya estaba de novio, nos casamos. Entonces vino otro episodio interesante, porque yo quería ser investigador, siempre quise ser investigador. Entonces, el único lugar a donde ir, más o menos con perfil democrático, era el Instituto de Investigaciones que dirigía Oscar Orías, que era el profesor de fisiología en la época en que podía ser profesor. Y bueno, yo hacía mis cosas de investigación en ese lugar, hasta que en una ocasión vino una comisión policial, allanó la clínica, me golpearon, se llevaron una cantidad de papeles que había y me metieron preso por el plazo que era posible hacer, dejar preso a una persona en Córdoba, que eran 39 días. Pero el movimiento en favor de mi libertad había sido muy intenso. Así que yo volví al Instituto de Orías, feliz, como quien lleva un trofeo. Había estado en Cana. Y Orías entonces me dijo: mire, es mejor que usted no venga más, porque se ve que a usted le gusta más la política que la ciencia, entonces no venga más. Y esa fue para mí la revelación más espectacular de lo que es las relaciones de personas, porque yo a Orías, como la mayoría de los compañeros, lo adoraba. Así que cuando, en lugar de felicitarme por lo que había pasado, me echó, entonces fue una pasada. Cuando me echó, otra vez la Federación Médica de Córdoba se movilizó porque me habían echado, pero no pasó nada. Ahí fue la única vez que lo vi outside. Ajá. Fue de visita y lo conocí. Como yo trabajaba en histología, me hizo una broma muy de outside. Así que el doctor fulano está plateando cortes histológicos. Bueno, me llamaron a Buenos Aires.
Bueno, ahí vinimos a Buenos Aires, hubo un teniente primero, Agostinelli, que en el tren me decía, ¿y qué hago yo si me dan de baja? ¿De qué vivimos? ¿De qué vivimos? ¿De qué vivimos? Bueno, entonces yo vine a Buenos Aires, me alojaron en el círculo militar, en la mansión de los Paz. Pero me duró poco, porque como al día siguiente me citaron al ministerio y un general Aguirre me dijo, mire, hemos resuelto que ni el ejército ni a usted le conviene seguir juntos. Entonces se va. Pero general, estoy en la miseria más horrenda. Nos hemos instalado 2 veces. Nos instalamos en Concordia y nos volvimos a instalar en La Jaja. ¿Qué hago? Bueno, tiene un mes para conseguir trabajo. Entonces en ese mes escribí a Dios y a medio mundo, hasta médico de barco. Empecé a trabajar en el cielito, ahí fue donde empecé a hacer anatomía patológica. En realidad empecé a hacer en Córdoba de una manera muy curiosa, porque yo probé histología con 10. Entonces, en el Instituto de Anatomía Patológica de la facultad, no tenían ayudantes. Y me nombraron ayudante a mí. Trabajé mucho en anatomía. Mucho. Y trabajé en anatomía patológica. Entonces, en un momento determinado, me tocó ser jefe de servicio de anatomía patológica de Santa Lucía. Ah, mire usted. Y gané el concurso de jefe de anatomía patológica de Melchor Romero. De manera que cuando yo ingresé a la Facultad de Filosofía y Letras, al departamento de Psicología, el aula servía para dar trabajos prácticos. O sea que yo entré a la Facultad de Filosofía y Letras con aula y todo. El año fue 1955 y efectivamente fue la Facultad de Filosofía y Letras porque tenía un departamento de filosofía y un departamento de psicología. Entonces yo ingresé vía departamento de psicología. Ajá. Y después de un golpe, después de la dictadura, el departamento de psicología se transformó en facultad de psicología. Ah, claro. Pero recién entonces daba biología general y anatomía y fisiología del sistema nervioso. Cuando pasamos a la actual facultad, anatomía y fisiología del sistema nervioso se transformó en fisiología del sistema nervioso. Y biología se transformó en biología del comportamiento. Entonces ahí dábamos permanentemente seminarios, cursos, en particular con Alfredo Thompson. Ah, Alfredo y yo éramos muy amigos, éramos socios y los dos dábamos todos los años un curso de anatomía del sistema nervioso. A mí me tocó ir 2 o 3 veces a la URSS. En realidad por razones políticas.
Pero cuando yo llegaba a Moscú, buscaba a las grandes figuras. Entonces, lo busqué a Luria, que como era una persona muy sencilla, muy modesta, muy accesible, le dije, mire, ya teníamos correspondencia, nos escribíamos, y él me había mandado un libro, que por ahí está dedicado, y nos habíamos carteado, o sea que él sabía que yo vivía, como se acostumbra a decir ahora, en el extremo del mundo. Y dijo, sí, fulano, ¿cómo no? Me alegra conocerlo. Y yo le dije, ¿no podríamos conversar de algo? Sí, cómo no. Entonces me dio una cita para las 8 de la noche en su departamento. Su departamento era 2 habitaciones casi vacías, salvo los libros y las revistas que estaban en las paredes, todo tapizado. Y me convidó con té. Yo, Concepto bien ruso. bien ruso. Yo siempre he sido matero. No. Y bueno, conversamos mucho tiempo. Me contó los amigos que había recibido ahí, donde está usted, le decía. Y el primer protocolo de lenguaje que usamos se creó en el año 1959. Hicimos tal vez unas 40 o 50 investigaciones con el protocolo de fisiopatología del lenguaje. Que yo sepa lo vio todo. Y digamos, la interpretación de la sintomatología que presentaban los pacientes afásicos era interpretada con los recursos de la actividad nerviosa superior. Entonces, todo el acceso a la actividad nerviosa superior en el lenguaje vino a partir del estudio de los síntomas que tenían los pacientes. Y juntamos tal vez unas 30 historias clínicas con una riqueza de material impresionante. Cada caso es un muestrario de novedades. Entonces, eso nos sirvió para fundamentar las alteraciones de la actividad nerviosa superior en el lenguaje. Entender mejor el lenguaje y entender mejor la actividad nerviosa superior.